Hola, en este video les estaremos presentando los contenidos, algunos ejemplos y ejercicios resueltos y para trabajar sobre el bloque 2, dieléctricos y condensador. Bueno, de los contenidos que están presentados en la unidad, en este trabajo práctico, en estos ejercicios, vamos a hacer hincapié sobre todo en la definición de capacidad, las unidades, la capacidad de una esfera, la influencia del dieléctrico y el cálculo de la capacidad en capacitores planos. Sobre todo en capacitores planos. Capacitores esféricos y cilíndricos no vamos a ahondar tanto en ese tema, simplemente vamos a enfocarnos en la parte de capacitores planos y en la parte de conexión de capacitores. Cuando le decimos condensadores o decimos capacitores, estamos hablando de lo mismo. También la energía que puede acumular un capacitor cargado. Esos son los temas que vamos a estar tratando en mayor profundidad dentro de los que están presentados en el programa analítico. Antes de comenzar con el TP8, creemos necesario recomendarles que revisen en el video de la clase 6 de la profe Nancy, a partir del minuto 28-23, donde se presentan los conceptos de potencial eléctrico. Cuando decimos potencial eléctrico, voltaje, tensión, diferencia de potencial o fuerza electromotriz, podríamos decir que son sinónimos y estamos hablando de lo mismo. Básicamente, si hacemos una analogía con un circuito hidráulico, el voltaje es equivalente a la presión que mueve el agua. En este caso, el voltaje sería la presión que mueve a los electrones. Ese pequeño comentario para tenerlo presente en el desarrollo del trabajo práctico 8 sobre capacitores. Bueno, en esta diapositiva vamos a presentar el más básico de los capacitores, que es el capacitor de placas paralelas, y vamos a tratar de encontrar una relación a donde se define la capacidad, el voltaje y la carga. Voltaje, tensión, diferencia de potencial, que era lo que le estaba mencionando en la diapositiva anterior. Entonces, el capacitor más básico de todos es este que está constituido por dos placas de material conductor separados por una distancia d. En este caso, entre las placas no vamos a tener ningún material, o sea, está el vacío. Si nosotros conectamos una diferencia de potencial entre los terminales o bornes, se le llama a los puntos de conexión que tiene el dispositivo. Entonces, si conectamos una diferencia de potencial entre la placa A y la placa B, lo que va a pasar es que se va a generar un campo eléctrico y se va a producir una distribución de cargas en las placas. Lo que vamos a tratar de encontrar entonces ahora es la relación que hay entre las cargas que pueden almacenar las placas y la diferencia de potencial que se le aplica. Básicamente sería eso lo que nos define la capacidad del capacitor. Bueno, ahí tenemos un comentario que dice que si la distancia d es muy pequeña, las líneas curvas, digamos, que se producen en el campo eléctrico se pueden despreciar y podemos afirmar entonces que el campo entre las dos placas sería uniforme. Entonces, para encontrar esta relación que estamos tratando de decir, vamos a utilizar la ley de Gauss. La ley de Gauss la estuvimos viendo en los trabajos prácticos anteriores y nos decía que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada por la superficie gaussiana dividido el epsilon 0. Entonces, el flujo del campo eléctrico, E por A, es igual a la carga neta encerrada, o sea, la carga que encierra en esta placa es sigma, que es la distribución superficial de carga, por el área dividido epsilon 0. Sigma por A me estaría dando la carga total que está en la placa. Si yo reemplazo entonces que sigma es Q sobre área, que esa es la densidad superficial de carga, voy a obtener que el campo eléctrico va a ser Q sobre epsilon 0 por área. El potencial eléctrico, teníamos la fórmula de calcularlo, era E por D directamente, entonces ahí operando me queda Q por D sobre epsilon 0 por área, y entonces ahí puedo relacionar
a la carga y a la diferencia de potencial y encontrar el valor de la capacidad. La capacidad entonces es el parámetro que me define al capacitor como un elemento que puede almacenar carga. Particularmente en este caso vemos que para un capacitor de placas paralelas esta capacidad solamente depende del área de las placas y la distancia a la cual estén separadas. Las unidades con las cuales vamos a medir capacidad son los faradios, que son coulombios cuadrados sobre newton por metro o coulombios cuadrados sobre joule. Particularmente los capacitores que vamos a utilizar o que se utilizan en la práctica andan en el orden de los microfaradios, milifaradios, picofaradios, nanofaradios más chiquitos todavía. Bueno, en esta diapositiva tenemos un ejemplo como para ir entrando en calor, donde nos dice que las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas por una distancia de 5 milímetros y tienen 2 metros cuadrados de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.000 voltios o 10 kilovoltios a través del capacitor. Nos pregunta, calcule la capacitancia, la carga en cada placa y la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Bueno, para calcular la capacitancia directamente utilizamos la ecuación que obtuvimos recién, lo que nos da un resultado de 0,0354 microfaradios, o lo que sería lo mismo a decir, vamos a ponerlo en otra unidad para que quede un poco más lindo, o lo que sería lo mismo decir 3,54 picofaradios. La carga, entonces, sale de la ecuación fundamental de los capacitores que relaciona la carga, la capacidad y el voltaje. 35 microcoulombios. Lo que nos dice esto es que la placa que está a mayor potencial positivo, tiene una carga de 35.4 microcoulombios y la otra tiene una carga de menos 35.4 microcoulombios. Finalmente, el voltaje o la diferencia de potencial o la tensión que hay aplicada en los bornes del capacitor, en los bornes o terminales del capacitor, la sacamos directamente de la ecuación que nos relacionaba al voltaje como E por D, entonces despejamos y obtenemos el campo eléctrico, lo que nos da, fíjense qué importante este número, 2 megavoltios sobre metro. Esto sería 2 por 10 a la 6. En vez de la menos 6 como es micro, esto es 2 por 10 a la 6. Se va para el otro lado la multiplicación por 1000. Bueno, seguimos con estos ejercicios. Aquí tenemos otro muy sencillo donde nos da la capacidad y nos pide calcular la carga. Otro también muy sencillo de ese estilo. Ustedes pueden trabajar con eso tranquilamente. Tienen ahí los resultados y las soluciones. Esto es como para entrar en calor e ir operando un poco con las unidades, manejando la ecuación y viendo los valores sobre todo. Ese sería el tipo de entrenamiento que tendrían que hacer al resolver estos ejercicios bastante triviales. Bueno, como mencionaba en la primera diapositiva, el capacitor de placas paralelas estaba puesto en vacío. Esto es algo ideal, que no ocurre en la realidad porque no vamos a estar generando vacío para hacer un capacitor. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que se le coloca un material dieléctrico, tranquilamente podría ser el aire. El material dieléctrico es un material que no permite la circulación de las cargas hasta determinados límites, en los cuales se rompe el dieléctrico y conduce, eso vamos a ir viendo ahora. Pero básicamente entonces ahora en la realidad, en la práctica, vamos a tener capacitores que van a estar construidos con un material dieléctrico. Entonces tenemos que analizar qué está pasando, qué pasa con el dieléctrico con referencia o respecto a lo que habíamos calculado para
un capacitor en vacío. Básicamente, lo que nos muestra esta figurita es que al agregar el dieléctrico se reduce la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ahí qué pasa. En vacío teníamos el campo E sub 0, que estaba dado por la diferencia de potencial y la distancia, era lo que estábamos viendo antes. Ahora, ¿qué pasa cuando colocamos el material dieléctrico? Ocurre que hay una redistribución de cargas, donde hay cargas positivas, el dieléctrico atrae alguna carga negativa, lo que genera un campo eléctrico en sentido contrario, ¿sí? El campo eléctrico siempre decíamos que iba de más a menos, entonces en el dieléctrico vamos a tener un campo que va de más a menos en sentido contrario del campo que estaba originalmente. Ese campo en sentido contrario me produce que el campo en el capacitor con dieléctrico se vea disminuido por una constante K, que es una constante dieléctrica, ¿sí? Entonces el efecto entonces es que el campo eléctrico disminuye en un factor K y la capacidad aumenta en un factor K. Entonces esto es una buena noticia para nosotros que estábamos tratando de generar un dispositivo que almacene carga, y al ponerle un material dieléctrico vamos a tener un dispositivo con mayor capacidad. Entonces, es importante también decir que la densidad superficial de carga inducida tiene esta relación. Esta relación surge igualmente de aplicar la ley de Gauss, como habíamos visto en la diapositiva anterior, para el caso del vacío, y la ley de Gauss para el caso de el capacitor con dieléctrico. Haciendo algunas cuentas ahí a álgebra, obtenemos el valor de la densidad superficial de carga inducida, digamos, en el dieléctrico en función de la carga que está en las placas. Bueno, como les comentaba recién, entonces el material dieléctrico tiene una característica que en un punto determinado, cuando la diferencia de potencial que hay aplicada en el material dieléctrico es demasiado grande, lo que pasa con el dieléctrico es que se rompe y conduce. Eso es lo que se puede ver en este ejemplo que hemos traído acá, que es cuando hay un rayo. Suponiendo que las cargas positivas están en las nubes y las cargas negativas están en la Tierra, y la diferencia de potencial que se va generando a medida que se van concentrando las cargas, aumenta hasta un determinado límite, se produce la ruptura del dieléctrico y las cargas fluyen circulando la corriente a través del material dieléctrico. Eso es básicamente lo que pasa cuando se rompe el dieléctrico. Entonces tenemos que tener ese parámetro importante para saber cuál es el campo máximo que puede soportar el capacitor que nosotros estamos diseñando. Entonces va a ser la cantidad de carga máxima dividido K por epsilon 0. Vamos a ver cómo se aplica esto. Bueno, en este ejemplo vamos a estar viendo qué pasa con la ruptura del dieléctrico. Dice, dos láminas paralelas de 100 centímetros cuadrados de superficie tienen cargas iguales y opuestas de 1 microcoulomb. El espacio comprendido entre las láminas está ocupado por un dieléctrico y la intensidad del campo dentro del mismo es 3,3 por 10 a la 5 voltios sobre metro. Nos está preguntando en principio que calculemos el coeficiente del dieléctrico K, o la constante dieléctrica, como le habíamos llamado en la filmina anterior. Bien, para hacer esto entonces utilizaremos la relación que nos dice que K es igual al campo eléctrico en el vacío dividido el campo eléctrico que hay con el material dieléctrico. En este caso es este valor que tenemos acá como dato. A su vez sabemos que el campo eléctrico en el vacío es sigma sobre epsilon 0, que en este caso nos está dando el dato de la carga de 1 microcoulomb. Por eso podemos entonces reemplazar directamente el campo E sub 0 en la fórmula de K y obtener el valor. Bueno, particularmente acá lo que hice fue calcular
el sigma, que es Q sobre área, o sea, sigma es densidad superficial de carga, o sea, me está diciendo Q sobre área. Tengo el dato de Q, 1 microcoulomb, y tengo el dato del área, 100 centímetros cuadrados, que son 0,01 metros cuadrados. Eso me da 1,1 por 10 a la menos 4 coulombs sobre metro cuadrado. Reemplazando finalmente en K, obtengo el valor que me está preguntando la consigna, que es básicamente el valor de K. Para calcular la carga inducida sobre cada cara del mismo, utilizamos la ecuación que habíamos visto recién, donde nos dice que la carga inducida es Q por 1 menos 1 sobre K. Eso me da 970 nanocoulomb. Eso es la carga que hay inducida en la cara del dieléctrico. Por último nos pregunta la carga máxima que podrán soportar si la rigidez del dieléctrico es 50 megavoltios sobre metro. Entonces, la carga máxima va a salir de esta expresión, que era la que habíamos visto en el ejemplo del rayo. El campo eléctrico de 50 megavoltios sobre metro sería el E máximo, y ahí reemplazando podemos calcular. Eso me está dando 1,51 por 10 a la menos 4 coulombios. Bueno, este ejemplo lo paso, no hago ningún comentario porque es bastante similar al anterior, no hay ninguna cuestión nueva, ustedes pueden revisarlo y repasarlo. Bueno, en esta diapositiva vamos a tratar de desarrollar qué pasa cuando nosotros conectamos dos capacitores, en este caso lo que sería una conexión serie. Primero que nada vamos a identificar lo que es el símbolo eléctrico de los capacitores. A partir de ahora siempre que querramos dibujar un capacitor en un circuito o en una combinación, en una red de capacitores, vamos a hacer este símbolo, lo que no significa que este capacitor sea un capacitor de placas paralelas, sino que es el estándar para el dibujo y la representación gráfica de los capacitores. ¿Cuándo un capacitor está conectado en serie? Cuando con otro capacitor, o sea, necesitamos dos capacitores para que estén en serie. Cuando comparten un solo terminal o un solo borne, los dos capacitores comparten un solo borne y no hay ninguna bifurcación en el medio. Entonces hay un solo camino por el cual puede circular la carga. Fíjense que si yo voy desde A hasta B, no tengo ningún camino entre medio. Y entonces cuando pasa eso significa que los capacitores están en serie. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer ahora? Porque vamos a necesitar por ahí conectar más de 2 capacitores, más de 3. Vamos a hacer una red para los circuitos. Entonces el objetivo que vamos a plantear en esta parte, en este desarrollo, es tratar de reducir estos dos capacitores a un capacitor equivalente, cuya capacidad equivalente sea la capacidad de serie de los capacitores conectados en serie. Bueno, hice un trabalengua ahí bastante importante, pero entonces vamos a reducir estos dos capacitores a uno solo con una capacidad equivalente. Entonces, la diferencia de potencial que hay entre los bornes A y B, cuando la aplicamos, me va a generar una diferencia de potencial en el capacitor 2 y una diferencia de potencial en el capacitor 1. ¿Sí? Que va a estar, eso va a ser equivalente a que nosotros conectemos un capacitor solo que sea el equivalente en serie de esos dos capacitores. Básicamente, la tensión que hay, o la tensión o la diferencia de potencial que hay entre A y C, va a ser la diferencia de potencial que haya en el capacitor 1, B1, y eso por la ecuación fundamental de los capacitores es Q sobre la capacidad. De igual manera, entre C y B vamos a tener una tensión B2 que va a ser igual a Q sobre C2. ¿Qué es lo que hay que saber básicamente para poder seguir avanzando? Que los capacitores en serie, cuando están conectados en serie, tienen la misma carga. La tensión, entonces, entre A y B, si lo vemos gráficamente, vemos que es la suma de la tensión o la diferencia de potencial que hay en el capacitor 1 más la del B2. Reemplazando sus equivalentes, obtenemos que
es Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces nos queda B igual a Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si yo quiero hacer la relación entre B sobre Q, o entre Q sobre B, que sería la capacidad equivalente, obtengo que la capacidad equivalente de esta conexión de capacitores es 1, o sea, 1 sobre la capacidad equivalente, que eso sería la inversa de B sobre Q, o Q sobre B, para que sea capacidad, es igual a la suma de las inversas de cada uno de los capacitores. Entonces, en resumen, decimos que los capacitores en serie tienen la misma carga y sus diferencias de potencial se suman. Y la capacidad equivalente responde a esta ecuación. En el caso de la conexión paralelo, si vemos el esquema gráfico, lo que vamos a poder identificar es que ahora comparten los dos terminales. Ambos capacitores están conectados a un mismo punto de mayor potencial y de menor potencial, compartiendo el terminal de menor potencial y el terminal de mayor potencial. Ese sería el esquema para poder identificar una conexión de capacitores en paralelo. Entonces tenemos un camino donde viene la carga, está fluyendo, se bifurca y luego se vuelve a unir. Ese sería el esquema para identificar una conexión de capacitores en paralelo. Lo que vamos a tratar de hacer de nuevo es, a través de la relación fundamental de los capacitores, obtener una capacidad equivalente para esta conexión de capacitores en paralelo. Y obtener como si fuera un solo capacitor equivalente conectado a los terminales AB. Entonces, lo que está pasando acá es la carga que viene por el punto A, se distribuye en el capacitor 1 y se distribuye en el capacitor 2. Vemos que el capacitor 1 tiene mayor cantidad de signos positivos que el capacitor 2. Eso básicamente es lo que define a la capacidad, o sea, lo que puede almacenar el capacitor 1 y lo que puede almacenar el capacitor 2. En este caso está representado para que no sean del mismo valor y podamos identificar que hay más carga en el capacitor 1 que en el capacitor 2. Entonces, cuando llega al punto, se bifurca, la carga va al capacitor 1 y otro poco de carga va al capacitor 2. Entonces, bajo ese esquema de que la carga total del circuito es la suma de las cargas individuales, vamos a poder sacar lo que es la capacidad equivalente. Si nosotros reemplazamos a Q1 y a Q2 con su equivalente, Q1 sería C por B y Q2 sería C por B, vamos a obtener esta expresión. ¿Qué pasa acá? Se pudo sacar factor común el voltaje porque vemos que en los dos capacitores tenemos la misma tensión. No hay diferencia de potencial entre los dos capacitores. O sea, es decir, el punto A está conectado a los dos capacitores y entonces por eso los dos tienen la misma tensión. Los capacitores en paralelo tienen la misma tensión. Bueno, entonces volviendo a esto, decimos que C1 más C2, si nosotros analizamos y queremos saber la capacidad, es Q sobre B, entonces despejamos ahí el B y nos queda que Q sobre B es igual a C1 más C2, por lo tanto podemos decir entonces que la capacidad equivalente es C1 más C2. Cuando yo conecto dos capacitores en paralelo, lo que tengo es una capacidad equivalente que es la suma de las capacidades. El resumen de las cuestiones importantes que tenemos que saber es que los capacitores en paralelo tienen la misma tensión y la carga total es la suma de las cargas individuales. Todo este pequeño desarrollo que yo les he hecho en la conexión serie y en la conexión paralelo no es necesario saberlo ni tenerlo en detalle, sino que hay que conocer la expresión final para poder operar luego en los ejercicios.
Bueno, en este ejemplo entonces tenemos una red de capacitores y nos pregunta la capacidad equivalente en la red de la figura. A su vez dice, si se alimenta la red con un voltaje de 10 voltios entre los terminales de A y B, calcular la carga y la tensión en cada capacitor. Bien. Básicamente acá tenemos que ir buscando algunas estrategias para poder ir reduciendo esta red a lo que sería una capacidad equivalente y un valor asociado. En primer lugar, podemos ir identificando series y paralelos. Entonces, por ejemplo, la carga, el capacitor de 12 microfaradios y de 6 microfaradios están conectados en serie porque comparten un solo terminal y no hay ninguna bifurcación entre medio. Entonces, la capacidad equivalente del de 12 con el de 6 me quedaría uno de 4. Eso sería hacer 1 sobre 12 más 1 sobre 6 a la menos 1. Eso me estaría dando el 4 este. Esto también se puede calcular de esta forma. Cuando hay dos capacitores conectados en serie, únicamente para 2 funciona esta relación. 12 por 6 sobre 12 más 6 me da los 4 microfaradios. Entonces la estrategia se basa en ir reconociendo series y paralelos e ir resolviéndolos. En algunos casos suele ayudar a hacer un nuevo dibujo reacomodando los elementos. Es básicamente lo que les estaba comentando. Seguimos avanzando entonces. Ya particularmente yo acá ya puedo detectar un paralelo entre 3, 11 y 4, donde sabíamos que la capacidad en paralelo se suman, así que decimos 3 más 11 más 4, 18 microfaradios y reemplazamos. Entonces nos queda finalmente la red entre A y B, me queda reducida a uno de 18 con uno de 9 en serie. Puedo utilizar la reglita. Bueno, entonces nos está quedando el capacitor de 18 con el de 9 que están compartiendo un solo terminal y no hay ninguna bifurcación intermedia, entonces decimos que están en serie. Y calculamos la capacidad equivalente entre A y B, que nos da 6 microfaradios. Bien, entonces nos está quedando calcular la carga y la tensión en cada capacitor. Para esto, la estrategia que vamos a utilizar es identificar primero la carga total. La carga total, Q, es la capacidad equivalente por la diferencia de potencial que está aplicado entre A y B. Eso nos da 60 microculombios. Una vez que tenemos identificada esa carga total, lo que tenemos que ir viendo es cómo se distribuye en la red de los capacitores. Particularmente entonces, volvemos de nuevo a la red original y vemos qué está pasando. 60 microculombios entre A y B es lo que calculamos. Esos 60 microculombios se van a distribuir entre esta red y este capacitor. Como esta red está en serie con este capacitor, esos 60 microculombios van a estar en el capacitor de 9 y en la red esta que tiene el paralelo y la serie. ¿Por qué? Porque los capacitores en serie almacenan la misma carga. Entonces toda esa red va a tener 60 microculombios y el capacitor de 9 va a tener 60 microculombios. El voltaje entonces en el capacitor de 9 ya lo puedo sacar, 60 microculombios sobre 9 microfaradios, 6,67 voltios. Ya tengo la carga que está en todo este paralelo y tengo entonces que ver qué pasa, cómo se distribuye esa carga. Bueno, entonces teníamos los 60 microculombios en el de 9 microfaradios. Entonces al tener la carga y al tener la capacidad, puedo calcular la tensión que hay en el capacitor de 9 microfaradios. Voltaje igual a carga sobre capacidad. 6,67 voltios. Tendría que tratar con ese 6,67 voltios y el voltaje que hay entre A y B y averiguar el voltaje que hay en esta red de paralelo serie. Eso lo puedo hacer de la siguiente forma. Como el voltaje AB lo conozco, es 10, y el voltaje que hay en el D9 lo conozco, es 6,63, no queda otra que en esta red caigan 3,33 voltios, porque de esa forma la suma entre el voltaje
la suma del voltaje que hay en la red paralelo serie y el de 9 microfaradios me tendría que dar 10 voltios. Esa sería la lógica que tengo que utilizar. Conociendo estos 3,33 voltios, yo sé que como todos estos están en paralelo, o sea, en este punto hay 3,33 voltios, entonces el de 3 microfaradios tiene 3,33 voltios aplicados a sus terminales. De esa forma ya puedo resolver toda la ecuación y calcular la carga. Lo mismo va a pasar con el de 11. ¿Y qué va a pasar con el de 6? El capacitor de 6 y el de 12 van a tener la misma carga. ¿Cuál carga? La carga que tiene toda la red menos la carga que se llevó el de 3 microfaradios y la carga que se llevó el de 11 microfaradios. Entonces, en la serie de 12 y 6 vamos a tener los 13,33 microculombios. Bueno, continuamos con el ejercicio 8.11c, donde tenemos 4 condensadores que se conectan según indica la figura y nos pide en primer lugar calcular la capacidad equivalente, la carga en cada capacitor y la tensión en cada capacitor. Bien, entonces, estratégicamente lo que tenemos que ir haciendo, como estábamos mencionando en el ejemplo anterior, es ir achicando esta red a una red más chiquita donde tenga una capacidad equivalente. Lo primero que se me ocurre identificar a mí es el C3 con el C4 que están en serie. De esa forma voy reduciendo primero serie y luego paralelo, en este caso. Entonces vamos con la serie. El C3 y el C4 va a ser reemplazado por una C equivalente en serie que responde a esa expresión, según lo que habíamos estado estudiando, y que da 2,5 microfaradios. Una vez que yo, de nuevo, redibujo, siempre ir haciendo un nuevo dibujo con la nueva capacidad y la nueva configuración para ir pudiendo achicarlo y siempre es importante hacer un nuevo dibujo con una nueva configuración para poder ir siguiendo la resolución. En este caso ahora tengo la C equivalente 1. Siempre es importante también ir identificando con algún nombre estas capacidades. Eso nos va a ayudar a la hora de plantear las cuentas. Que tengo entonces una C equivalente 1 de 2,5 microfaradios con una de 6 microfaradios que están compartiendo un terminal, compartiendo los dos terminales. Entonces, entre este punto y este punto hay un paralelo. El paralelo, como habíamos visto, es la suma de las capacidades. De vuelta el dibujito y entonces ahora me queda una de 20, que era la original, con una de 8,5 que están compartiendo un solo terminal y no hay ningún otro camino que pueda seguir la carga, o sea que están en serie. Entonces finalmente la capacidad total de la red me da 5,96 microfaradios. Eso significa que yo puedo reducir toda esta red a un capacitor equivalente de 5,96 microfaradios. La estrategia entonces para seguir resolviendo este ejercicio sería plantear desde la capacidad equivalente total cuál es la carga total que tiene el circuito o que almacena esta red de capacitores. A través de la ecuación fundamental de los capacitores nos obtenemos el resultado de 89,5 microculombios. Lo que debemos hacer luego de esto es ir volviéndonos sobre los dibujos que hemos realizado e ir distribuyendo esta carga en función de las reglas que le correspondan. El paso anterior al capacitor reducido totalmente era este, donde teníamos el capacitor de 20 microfaradios y el capacitor de 8,5 microfaradios, que era una reducción de un serie y un paralelo. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es qué pasa con esta carga total,
que era de 89,5 microcoulombios, en el capacitor de 20 microfaradios se va a ir la carga de 89,5 microcoulombios y en el capacitor equivalente se va a ir la carga de 89,5 microcoulombios. Con esos datos y la ecuación fundamental de los capacitores podemos calcular tensión en ambos capacitores, en el equivalente y en el de 20, ya quedando resuelto por completo el problema en esta parte. El paso siguiente sería ver qué está pasando con esta otra red de capacitores que estaba reducida. Bueno, continuando con la solución del ejercicio, tenemos entonces el resumen de lo que está pasando en el capacitor de 20 microfaradios con todos los datos ya calculados. Acá ya tenemos resuelto el ejercicio en el de 20, en el C1. Y tenemos resuelto acá en este de C2 que tenemos la tensión calculada, la carga y la capacidad. Como estrategia de resolución siempre es conveniente desde el último dibujo que nosotros hicimos, que era el capacitor equivalente, un solo capacitor equivalente, ir volviéndonos en pasos hacia los dibujos anteriores para poder ir resolviendo por partes. Entonces, en esta filmina nos vamos a concentrar en lo que está pasando en la capacidad equivalente del capacitor C equivalente 2. Entonces, estaba compuesto por el de 15, el de 3 y el de 6. Lo que podemos observar es que este capacitor equivalente C equivalente 2 tiene una tensión de 10,5 voltios. O sea, si yo tengo que dibujar esto en mi nuevo dibujo o en mi dibujo ampliado, esa tensión va a estar entre este punto y este punto. ¿Sí? Eso sería. Entre este punto y este punto hay 10,5 voltios. Es decir, que la tensión del capacitor de 6 microfaradios está directamente a 10,5 voltios. Teniendo capacidad y voltaje, puedo sacar la carga del capacitor 2. Entonces, con esta carga, vemos qué pasa con la distribución de carga. Yo tenía una Q que venía a esta pequeña red, que era de Q total, que era de 89,5 microcoulombios, que se va a dividir en una Q del serie y en una Q2 que ya la tengo. Por lo tanto, puedo operar y calcular la Q del serie, porque Q2 ya la tengo y Q total sería esta que falta el subíndice, ya la tengo. La Q del serie, que sería la carga que hay en el capacitor de 3 y en el capacitor de 15 por estar conectados en serie y tienen la misma carga, es igual a 26,5 microcoulombios. Que básicamente sale, ese 26,5 sale del 89,5 menos 63. Una vez que tengo la carga de la serie, ya puedo afirmar que la carga de la serie es igual a la carga del Q3 y es igual a la carga del Q2. Y con esos valores de carga, con la relación fundamental de los capacitores, voy calculando la tensión en cada uno. Es importante que puedan verificar que la sumatoria de las tensiones me debería dar, en este caso, B3 más B4 debería dar 10,5 para que todo sea consistente. Que era lo que habíamos dicho, que la tensión en el capacitor en el paralelo, era 10,5. Es una forma de verificar si los cálculos que estamos haciendo están correctos o no. Bien, cerramos entonces este video con unos ejercicios para trabajar con sus resultados. Básicamente en este tipo de ejercicios vamos a tener que hacer siempre el mismo paso, reducir la red de capacitores a una capacidad equivalente y obtener los valores de carga y tensión en cada capacitor. En estos dos ejemplos se trata de lo mismo para que ustedes puedan entrenar. Recuerden siempre hacer varios pasos de dibujo donde podamos después ir volviendo y pudiendo operar más o menos de la forma que les estuve comentando. Eso nos ayuda a ordenarnos y a poder obtener los resultados correctos. Próximamente estaremos viendo si hace falta agregar algún video más sobre este TP, pero en principio con eso tenemos para ir avanzando. Que sigan bien y estamos en contacto.